Pencash en buen hora a la Dino 21, el cantónico de cuentos, refranes y de vez en cuando canticas en muestra lengua sefardí. Hoy nos topamos aquí en Villa Urquiza, en Buenos Aires, con vuestro amigo y Javier, Matías. Matías, ¿qué Javier? Para mí es una grande honra poder partillar contigo esta dulce lengua judeo-española. Merci mucho, y para mí también. Te quería demandar, caro Matías, ¿cómo te empezaste el judeo español? La primera vez que yo me embellecí la lengua fue en el año 2008 cuando acostumbraba a charlar hablar con mi ex suegro que está en Ganedén y tuve la oportunidad de partillar la liturgia y las costumbres sefardín. Y creo que ahora te estás empezando también otras lenguas que están en relación con el judeo español. ¿Puedes contarnos un poquitico sobre esto? Sí, una de las razones por las cuales yo creo importante empezarme las diferentes lenguas del Mediterráneo, como catalán, francés, italiano, griego, turco, lógicamente hebreo, es porque estas lenguas del Mediterráneo han aportado empréstamos lingüísticos verbos donde con la migración sefardí hacia el oriente, entonces enriquece la lengua, engrandece la lengua. ¿Y cuál te parece que va a afitar con el avenir del judeo español? Porque hay gente que nos dice que va a desaparecer, que ya no se va a hablar. ¿Cuál te parece? Mira, a principios del siglo XX, el yiddish tenía 7,5 millones de hablantes. El Holocausto, la Segunda Guerra Mundial y la posterior emigración a los Estados Unidos, Argentina e Israel ha bajado la cantidad de hablantes a medio millón. Hoy año hay 1,5 millones de hablantes de yiddish. ¿Por qué? Porque sobrevivió como lengua de yeshivot. Más de 1 millón de ortodoxos y ultraortodoxos hablan yiddish dentro de las yeshivot. Este caso no sucede lo mismo que en la línea en judeo español. Pero afilo a un problema mucho más importante, que es el propio español jalis, el propio español normativo, y las posibilidades de mercado que los hablantes de judeo español de países no hispanohablantes tienen a la hora de empezarse español moderno. Entonces, cabe crear un entorno donde tengamos la oportunidad de poder florecer de nuevo el judeo español. Un entorno donde se pueda, ainda que es una lengua viva, poder tener la oportunidad de poder utilizarla en la vida cotidiana. ¿Te parece que ese entorno es más físico o puede ser también el internet, tierras virtuales? Desde el punto de vista internet se tienen que crear interfaces en Google donde la gente pueda interactuar en judeo español, sobre todo que se creen recursos donde no sea solamente como objeto de estudio de las universidades, mas ainda también como lengua viva. Lengua viva, muy importante. Merci mucho, Matías, y merci por habernos visitado aquí otra vez en la Dina 21. Me siento muy honrado de partillar con vosotros esta dulce lengua judeo-española. El placer es nuestro. Y esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas.